Apreciables maestras y maestros de educación básica, me da mucho gusto saludarles y participar con ustedes. Los lenguajes son construcciones sociales dinámicas que favorecen el desarrollo cognitivo, emocional y valoral de las personas y que posibilitan la realización de actividades cotidianas como pensar, expresarse, comunicarse, informarse, crear vínculos, generar identidades personales y colectivas, desarrollar conceptos, dialogar y crear. Los lenguajes oral, escrito y artísticos son el objeto de aprendizaje de este campo y se abordan, analizan y estudian en el uso, siempre con un propósito y destinatarios reales, a través de la participación en prácticas sociales en distintos ámbitos de la actividad humana, dentro y fuera de la escuela, considerando procesos graduales de acuerdo con el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, los lenguajes son tanto un medio para el aprendizaje como un objeto de estudio. Las prácticas sociales de los lenguajes constituyen un saber colectivo y dinámico que va estableciendo modelos, recursos y elementos según las circunstancias y propósitos e implica géneros discursivos que modelan aquello que se dice y hace. En el caso de las lenguas indígenas y de las tecnologías digitales, el dinamismo de las prácticas sociales de los lenguajes está generando prácticas letradas que deben auspiciarse desde la escuela, motivo por el cual se requiere propiciar un aprendizaje situado acorde con dichas prácticas. Según las particularidades de cada comunidad, al trabajar con los contenidos de este campo formativo, el personal docente tiene que organizar las lenguas presentes en la escuela en función del perfil sociolingüístico de niñas y niños para distribuir el aprendizaje de lenguas maternas y segundas lenguas, ya sea el español, lenguas indígenas, lenguajes artísticos, inglés como lengua extranjera o, en su caso, lenguajes alternativos como la lengua de señas. En ese sentido, se plantea que en la fase 2, las niñas y niños vivan los procesos de aprendizaje en su lengua materna, mientras que de las fases 3 a las 6 se busca que avancen en el desarrollo de una segunda lengua, especialmente niñas, niños y adolescentes indígenas. En el caso de las comunidades donde conviven diversas lenguas nacionales, es imprescindible considerar la equidad en el aprendizaje y en el empleo de estas, así como la valoración de todas, pues es importante enfatizarlo, tanto las lenguas indígenas como el español y la lengua de señas mexicana son lenguas nacionales. Hay que recordar que aunque las niñas y niños lleguen a la escuela con un dominio avanzado de su lengua oral materna, la escuela debe contribuir mucho a la continuidad de su desarrollo. Aunque el español se ha impuesto históricamente y ha desplazado a las lenguas indígenas, la escuela tiene la misión de propiciar una formación justa y de generar tanto oportunidades de uso como actitudes positivas hacia su empleo dentro y fuera de la escuela. En otras palabras, es fundamental erradicar la discriminación y propiciar la inclusión sin la pérdida de identidad. El aprendizaje de los lenguajes oral, escrito y artísticos se refuerza mediante el trabajo con los contenidos de este campo y su vinculación con las de los otros tres. Estos lenguajes son herramientas para abordar conocimientos, por lo que no tiene sentido postergar o dedicar menos atención al aprendizaje de unos contenidos sobre otros hasta que haya dominio de la escritura. Mediante la oralidad, lectura, escritura, sensorialidad, percepción y composición, las niñas, niños y adolescentes tendrán la oportunidad de interactuar, analizar y producir creaciones individuales o colectivas que entrelacen los contextos en los que se desenvuelven para que reconozcan, comprendan y usen la diversidad de formas de expresión y comunicación que les permitan realizar relaciones de sentido y significado a través de sistemas lingüísticos, visuales, gestuales, espaciales y sonoros, entre otros. Respecto a las finalidades de este campo formativo, es relevante subrayar que están orientadas a que el estudiantado se apropie y desarrolle de manera gradual, razonada, vivencial y consciente un conjunto de saberes, conocimientos y habilidades para que utilicen una o más lenguas dependiendo de su contexto sociolingüístico para satisfacer necesidades e intereses. Participe en las prácticas sociales de los lenguajes en múltiples ámbitos de sus comunidades, empleando reflexivamente sus respectivos elementos y recursos. Sean capaces de conversar en situaciones formales e informales
planteen con claridad y asertividad sus opiniones, dialoguen con base en argumentos, expresen las posibles diferencias ante las opiniones de otros y tomen acuerdos. Valoren positivamente tanto las lenguas propias de su comunidad como cualquier otra, independientemente de que sean o no hablantes de esta, manifestando orgullo por las lenguas propias y respetando cabalmente la diversidad étnica, cultural y lingüística. Reflexionen sobre la veracidad de la información que circula en distintos medios, revisen más de un punto de vista y tomen posturas ante los temas de su cotidianidad. Usen reflexiva y críticamente las tecnologías digitales con fines comunicativos, informativos y recreativos. Interactúen, analicen, aprecien, compartan y desarrollen un gusto selectivo por diversas manifestaciones culturales y artísticas. Posean, tanto niñas y niños monolingües como bilingües, un conocimiento comunicativo, al menos elemental, de otra lengua nacional o extranjera. Como sabemos, en esta fase, cada campo formativo converge en un trabajo articulado e integral sobre los vínculos afectivos y el aprendizaje, mediados por las experiencias lúdicas y artísticas, la lectura, el juego corporal, la exploración y la investigación del mundo. La escucha comienza entre el 4º o 5º mes de gestación. Todas las figuras afectivas que se encarguen de hablarle amorosamente a esa o ese bebé que está en el vientre están ayudándole a construir el lenguaje. Pero, ¿qué es lo que escucha de este lenguaje? Es la melodía, el ritmo, la entonación. El lenguaje no está hecho solo de significado. A veces tenemos el prejuicio de que el lenguaje se limita a una serie de palabras que se definen por su significado. Sin embargo, el lenguaje es mucho más que el significado. También es musicalidad y en esa melodía hay una gran cantidad de información que es propia de cada lengua. A esto lo llamamos prosodia del lenguaje. Al inicio de la vida, los estímulos visuales, auditivos, sensoriales y afectivos, así como los del contexto, son tan importantes como las palabras. Las y los bebés leen el mundo en compañía y sincronía con sus cuidadoras y cuidadores, por lo cual la disponibilidad física y afectiva de estas personas cuidadoras es un principio nodal para la interacción. El lenguaje es un organizador de la vida mental y afectiva de las personas. En niñas pequeñas y niños pequeños, el lenguaje ordena la vida psicológica, mental y afectiva. Por eso debemos otorgarle un gran lugar tanto en nuestra planeación como en nuestras intervenciones, recordando que en la interacción lingüística con ellas y ellos mezclamos lo sonoro, lo verbal y lo corporal, propiciando un entonamiento afectivo. Las niñas y los niños perciben de manera atenta e intensa incluso lo que no pueden nombrar. Son capaces de escuchar, de observar, de integrar y de construir significados a través de todo lo que recogen sensorialmente. Los lenguajes involucran las experiencias artísticas en sus diversas modalidades. Niñas y niños tienen la preparación para participar en interacción con todos ellos: la danza, el canto, la literatura, el dibujo, la pintura, los títeres, el teatro, la música, etc. Las experiencias artísticas son un acto de gran liberación, transmisión cultural y búsqueda de cada niña y cada niño. Ellas y ellos expanden su apreciación y construyen nuevos significados, comunicando su mundo interno. Estas experiencias están ligadas al poder de la ficción, las ensoñaciones, las narraciones y la contemplación. El imaginario siempre está en acción y trae las voces de la cultura a una nueva realidad creada e inventada por la niñez. Como sabemos, la lectura y la escritura están en la base de la educación en todos los niveles educativos. Sin embargo,
Para la educación inicial, ambas experiencias tienen un sentido amplio, ya que entendemos que las niñas y los niños de 0 a 3 años leen el mundo con todos los sentidos, desde que nacen y a través de las mediaciones lectoras que hacemos con ellas y ellos desde que ingresan a la educación inicial. Con el acercamiento a los libros, comienzan a leer en el sentido convencional, es decir, a leer libros que, a través de sus relatos, sus ilustraciones, sus ritmos, les convocan también a la experiencia con la cultura escrita. Las experiencias de niñas y niños y sus familias con la lectura en voz alta, con las palabras, los ritmos literarios, las creaciones artísticas, propician nuevas formas de entender el mundo y de escribirlo. Profundizar en el análisis de las orientaciones que se muestran en este campo formativo te permitirá comprender los procesos que son tan importantes para el desarrollo integral de niñas y niños y te orientará con elementos e ideas para la creación de ambientes de aprendizaje ricos en experiencias para ellas y ellos. Esta fase, como ustedes saben, corresponde a educación preescolar. El campo formativo Lenguajes busca que niñas y niños desarrollen, enriquezcan y usen los diversos lenguajes para comunicar, expresar sus ideas, emociones y gustos, para compartir lo que saben, perciben y descubren del mundo, para interactuar con diversas personas de su comunidad, para representar de manera creativa su percepción del mundo, para expresar emociones. Este campo formativo se denomina lenguajes porque convergen en la expresión y la comunicación el lenguaje oral, el escrito, la lengua de señas mexicana, las lenguas indígenas, los lenguajes artísticos y en ciertos casos alguna lengua extranjera. Es decir, tienen cabida y se reconocen los distintos lenguajes con los que niñas y niños conviven en la vida diaria. Tenemos claro que en el aula se requiere brindar atención a la diversidad lingüística. Se reconoce que con los lenguajes, las niñas y los niños expresarán y comunicarán ideas, saberes, emociones y gustos. También serán para manifestar necesidades, satisfacer intereses personales y sociales y en un sentido más amplio para aprender. En la expresión y la comunicación se involucran procesos de reflexión, que en el caso de niñas y niños de preescolar les implica pensar lo que quieren decir, a quién se están dirigiendo, con qué palabras se pueden dar a entender para mantener una comunicación efectiva. Que sepan y decidan con cuántas y con cuáles letras pueden representar de manera gráfica sus ideas, algún mensaje, qué recursos de los lenguajes artísticos necesitan para expresar de manera creativa emociones o su percepción acerca del mundo. Así también se involucran capacidades y habilidades diversas como la escucha, la atención, la comprensión, la memoria, interpretación y creatividad. Como parte de las experiencias a considerar se encuentran las situaciones espontáneas de hablar, inventar palabras, jugar con el lenguaje, cantar, relatar un suceso de su familia o de la comunidad. De igual forma están las intencionadas en las que se expresen, den su opinión acerca de algo, exploren textos, descubran mensajes en su comunidad e interpreten lo que ahí dice, que tengan experiencias estéticas con las manifestaciones artísticas. Con esta variedad de oportunidades y experiencias, las niñas y los niños avanzarán en el uso y adquisición del lenguaje, de manera que, al narrar, explicar, describir o dialogar, lo hagan cada vez de manera más precisa, estructurada, coherente y clara. En educación preescolar, niñas y niños se aproximan a la cultura escrita cuando exploran, consultan y escuchan la lectura de diversos textos en voces de distintas personas. También cuando buscan información para saber más e interpretan los diversos textos que hay en la comunidad, en los hogares, en la escuela. En estas aproximaciones obtienen elementos
y marcas para representar gráficamente sus ideas dirigidas a destinatarios y destinatarias reales y diversos, con un propósito definido. Los lenguajes artísticos que incluyen lo visual, sonoro y corporal son otro medio para la expresión, percepción y representación de ideas, emociones y del mundo interno de cada niña y cada niño. Con los lenguajes artísticos podrán tener experiencias estéticas al observar, experimentar, escuchar, moverse al ritmo de cierta música, apreciar la diversidad de manifestaciones artísticas y culturales de su comunidad o de otros lugares. En esta cápsula nos centraremos en describir las especificidades del campo formativo lenguajes en la fase 3. Con certeza, las niñas y niños que cursan los 2 primeros grados de primaria participan ya en diversas prácticas sociales de los lenguajes, dependiendo del contexto donde se encuentren. En esta fase, se busca propiciar que las niñas y niños avancen en el uso gradual y continuo de los lenguajes oral, escrito y artístico. La adquisición de la lengua escrita cobra particular relevancia porque niñas y niños comenzarán a formalizar la elaboración de ideas sobre los usos y funciones del lenguaje mediante actividades que involucren prácticas de lectura y escritura en situaciones y contextos lúdicos, estéticos, artísticos, de indagación, estudio, entre otros. Conviene tener presente que la adquisición de la escritura es un proceso que se desarrolla mediante la interacción directa con la diversidad de textos. Es decir, en la medida en que niñas y niños tengan múltiples oportunidades de participar en situaciones reales de lectura y escritura propias de su edad, se beneficiarán sus procesos de aprendizaje. Así, la participación en prácticas de la cultura escrita permitirá que niñas y niños formulen hipótesis sobre lo que se escribe y cómo se escribe hasta llegar a la convencionalidad. Esta propuesta contempla una alfabetización en el sentido amplio. Por lo tanto, la labor de las y los docentes es propiciar la participación de sus alumnas y alumnos en prácticas de lenguaje escrito, aun cuando no dominen la escritura alfabética. Al mismo tiempo, tienen el reto de ayudar a las niñas y niños a incrementar sus conocimientos sobre las letras y su empleo, pero en el marco de este uso social del lenguaje. En contextos bilingües se requiere de una alfabetización donde la lengua materna, regularmente indígena, sea la principal vía para el aprendizaje de la lectura y la escritura, y la segunda lengua sea objeto de aprendizaje tanto en lo oral como en lo escrito. Cabe hacer notar que dado que las lenguas indígenas cuentan con sistemas de escritura alfabéticos, las niñas y niños que se alfabetizan en estas lenguas podrán transferir sus conocimientos cuando se alfabeticen en español. Sin embargo, habrán de aprender y reflexionar sobre las particularidades de ambas lenguas. En cuanto a los lenguajes artísticos, las niñas y niños han de comprender mediante experiencias constantes sus respectivas características, interacciones e intenciones para crear e interpretar distintas producciones, promoviendo la exploración, el análisis y la combinación de sus elementos y recursos, tales como el punto, la línea, la forma, el color, la textura, la duración, el timbre, el silencio, el movimiento, el espacio, entre otros. En síntesis, el aprendizaje de los lenguajes tendrá que impulsarse a partir de su uso en los ámbitos escolar, familiar y comunitario, para lo cual resulta esencial que las y los docentes promuevan la participación de sus estudiantes en distintas lenguas, situaciones y contextos que permitan que las niñas y niños se sensibilicen, exploren, cuestionen, anticipen, reflexionen, dialoguen, comparen, infieran y sobre todo, en esta etapa, comiencen sus primeras lecturas, escrituras y usos de los lenguajes artísticos de manera autónoma.
En esta cápsula revisaremos las especificidades del campo formativo Lenguajes en la fase 4. El programa de estudio de lenguajes en la fase 4 busca generar condiciones para que niñas y niños amplíen sus posibilidades de participar en prácticas sociales, profundizando en procesos de apropiación de los lenguajes oral, escrito y artísticos. Para propiciar el desarrollo del lenguaje oral, se promueve la escucha activa y respetuosa, la autorregulación entre pares, la negociación para establecer acuerdos, siempre en el contexto de prácticas de intercambio y socialización de información y opiniones, tanto en eventos cotidianos como extraordinarios. Para consolidar el proceso de apropiación del lenguaje escrito, se promueve la interacción con diversos tipos de textos impresos y digitales, a la vez que se promueve la búsqueda y el manejo reflexivo de información sobre temas de interés correspondiente a diferentes campos formativos y el disfrute de poemas y cuentos, entre otros textos literarios. Se procura también la producción de textos escritos con propósitos y destinatarios reales. El reconocimiento y uso de normas gramaticales como puntos, comas, signos de interrogación, mayúsculas, minúsculas, etcétera, en el marco de producción e interpretación de textos durante las prácticas de lectura y de escritura, dando por hecho que niñas y niños tienen propósitos claros y destinatarios reales en cada caso. Para reforzar la apropiación de lenguajes artísticos, se favorecen situaciones que dan lugar a que interpreten y representen sus interacciones con otras personas, con fenómenos naturales, con manifestaciones culturales, sobre todo artísticas, con acontecimientos en su comunidad y el resto del mundo, es decir, con su entorno. Por eso, las descripciones de los procesos de aprendizaje enfatizan la experimentación creativa con movimientos corporales, con juegos dramáticos, con formas, colores, texturas, con sonoridades de distintas duraciones, intensidades, tonos y timbres, entre otros recursos de los lenguajes artísticos. Al considerar contextos en los que tienen presencia las lenguas indígenas o la lengua de señas mexicana, es necesario propiciar la aproximación e incluso la participación en prácticas bilingües, donde la segunda lengua enriquezca y no sustituya a la lengua materna, cualquiera que ésta sea. Es necesario tener presente que cada niña, cada niño, se encuentra en etapas específicas de dichos procesos. Por ejemplo, hay quienes ya han consolidado la apropiación del lenguaje escrito, así como el empleo de algunos elementos de los lenguajes artísticos, mientras que otros requerirán ayudas específicas para asimilar componentes, beneficios o recursos. Es por eso que el programa de estudio propone objetos de aprendizaje y describe procesos que conllevan una intervención docente y familiar que impulse y configure quehaceres a partir de intereses y necesidades de niñas y niños que cursan los 2 grados de esta fase. La fase 5 consolida los aprendizajes trabajados en fase 3 y 4. Se trata de la conclusión de la educación primaria y una preparación para la secundaria en la que se profundiza en las prácticas sociales de los lenguajes. Por ello, una de las principales finalidades de esta fase es que niñas y niños se familiaricen cada vez más con las prácticas de distintos lenguajes, como el oral, el escrito y el artístico. Es importante reconocer que los lenguajes ayudan a pensar con claridad, a comunicarse y a construir una identidad propia. También que es usándolos como mejor se aprenden. Se busca que niñas y niños amplíen sus posibilidades de interactuar con autonomía, creatividad,
responsabilidad en cada contexto y situación, que valoren a sus pares y otros integrantes de la comunidad a través del respeto a las diferencias y que eso se vea reflejado en el empleo reflexivo de un lenguaje basado en la inclusión, que reconozcan las ventajas de usar diversos lenguajes para crear combinaciones de sus elementos y recursos con la finalidad de transmitir emociones, sentimientos e ideas. En cuanto a la oralidad, se busca que niñas y niños realicen exposiciones sobre temas libres y específicos para las que hayan previamente establecido propósitos comunicativos, indagado en diversas fuentes, organizado y seleccionando la información, elaborado apoyos gráficos, además de haber ensayado para modular su ritmo y tono de voz. Ello para prepararlos para las prácticas de la investigación que desarrollarán a lo largo de sus años de aprendizaje. Como audiencia, se fomenta que niñas y niños escuchen de manera activa y respetuosa, tomen nota y hagan preguntas que permitan seguir aprendiendo sobre los temas en cuestión. También resulta muy relevante que se propicien espacios para el debate y la discusión sobre temas de los cuales niñas y niños expresen en forma argumentada sus opiniones y escuchen la de las otras y otros de manera respetuosa y crítica. Respecto al lenguaje escrito, se busca que niñas y niños lean y escriban con una mirada cada vez más crítica, es decir, que aprendan a cuestionar lo que leen y que revisen en lo individual y lo colectivo lo que escriben, a fin de lograr los propósitos establecidos previamente. Además, se fomenta la búsqueda autónoma de diversos materiales de lectura a partir de propósitos de estudio y de interés personal, y se aprende a comparar información y a distinguir aquella que sea engañosa o falsa. En otras palabras, a leer más allá de las letras y las palabras. Asimismo, se impulsa la consolidación de los procesos de planeación de textos, escritura y revisión, así como el análisis objetivo de las producciones escritas para cerciorarse de que cumplen los propósitos comunicativos para los que fueron hechos, y de no ser así, distinguir lo que es necesario mejorar. En particular, en el medio indígena se favorecen las prácticas orales y escritas en forma bilingüe. Se propicia la escritura comunicativa en lengua indígena, en los casos en que ésta exista, y se contribuye al acopio, producción, conservación y uso en la escuela de textos legibles en lengua indígena, incluyendo manuscritos. En torno al uso de los lenguajes artísticos, se busca que niñas y niños combinen diferentes elementos de las artes en distintas secuencias y patrones para expresar sensaciones, emociones, ideas e intereses a través de recreaciones y producciones propias, experimentando con diversas posibilidades expresivas y comunicativas. Campo formativo Lenguajes, integrado por las asignaturas de Español, Lengua indígena como lengua materna, Lengua indígena como segunda lengua, Inglés y Artes. ¿Cuáles son las especificidades del campo formativo de lenguajes en la fase 6? Este campo formativo impulsa el diálogo y los espacios de interacción entre los que respeten las diferentes maneras de ser y de estar en el mundo como expresión de la diversidad. También fortalece dos grandes procesos, el de la comunicación y el de la expresión, a partir de incentivar el uso y análisis de diversos textos, creaciones artísticas con sentido y significado en sus espacios de convivencia. Se fomenta el aprecio e interpretación de diferentes manifestaciones culturales y artísticas. Promueve formas de compartir experiencias individuales y colectivas para seguir aprendiendo. A continuación, escucharemos en voz de mis colegas las aportaciones de cada asignatura al primer grado de secundaria. ¿Cuáles son las aportaciones de la asignatura de español al aprendizaje de las y los adolescentes? En este grado se propicia el reconocimiento de la diversidad lingüística, con lo que se pretende que las y los alumnos tengan claridad acerca de que todas las lenguas tienen el mismo valor y son un vehículo de comunicación para expresar ideas, sentimientos, intereses, entre otros propósitos. En este sentido, es importante la reflexión sobre las lenguas como evidencia de identidad, riqueza y legado de las personas, comunidades, pueblos y naciones. Asimismo, se fomenta identificar y reconocer recursos lingüísticos
y estructuras que adquieren los diversos tipos de textos, informativos, literarios, expresivos o apelativos. Se promueve la lectura de creaciones en diversas lenguas, dando preferencia a las obras nacionales. Complementariamente, se reconoce su valor estético, riqueza cultural, por los temas que son de preocupación e interés universal. Se favorecen espacios de participación en los que las y los alumnos pongan en juego sus habilidades dialógicas para la comunicación asertiva, al proponer soluciones a distintas situaciones que experimentan en la comunidad. De la misma manera, emplean el pensamiento crítico en la construcción de opiniones y argumentos responsables a partir de la experiencia o de afirmaciones sustentadas por autoridades en los temas de discusión. ¿Cuáles son las aportaciones de las asignaturas de lengua indígena como lengua materna y lengua indígena como segunda lengua al aprendizaje de las y los adolescentes? Esta asignatura contribuye a cumplir los derechos educativos y lingüísticos de las niñas, niños y jóvenes indígenas de este nivel educativo. Al ser una asignatura nacional, faculta a las escuelas secundarias, sin importar su contexto o modalidad, a implementar los procesos de enseñanza y aprendizaje necesarios para desarrollar, mantener y preservar las lenguas indígenas mexicanas. De acuerdo con el contexto sociolingüístico, esta asignatura se puede impartir como lengua materna, es decir, para quienes son hablantes, o bien para el estudiantado indígena cuya lengua materna es distinta a la de su comunidad de origen. Lo anterior implica reconocer los contextos plurilingües. En primer grado, los procesos de enseñanza y aprendizaje como lengua materna están centrados en reflexionar sobre la situación de discriminación y racismo histórico que padecen los pueblos originarios indígenas y con ellos sus lenguas. También los aprendizajes estarán enfocados en el estudio de la lengua indígena a través de situaciones culturales y comunicativas como el territorio, el trabajo comunitario, la ritualidad, la fiesta comunal, así como otras que el proceso de codiseño plantee como relevantes, además del estudio reflexivo sobre aspectos estructurales de la variante lingüística del contexto en tanto objeto de estudio. En el caso de la enseñanza como segunda lengua, se retoman estos mismos contenidos, teniendo como marco procesos de desarrollo de aprendizaje centrados en el conocimiento inicial de la variante lingüística del contexto. ¿Cuáles son las aportaciones de la asignatura de inglés al aprendizaje de las y los adolescentes? La asignatura de inglés aporta al aprendizaje de las y los adolescentes de secundaria de primer grado una ventana para acceder a las formas de pensamiento y expresión de pueblos de México y el mundo, y los sensibiliza sobre algunos de los problemas culturales, sociales y ambientales del presente siglo. También contribuye al desarrollo de habilidades investigativas que les permite elaborar breves textos con la finalidad de nombrar, describir, dialogar, valorar situaciones familiares, comunitarias, culturales y artísticas. Asimismo, favorece el desarrollo de una comunicación asertiva, la escucha atenta y respetuosa, la expresión oral y escrita de forma clara y correcta. Además, permite identificar e interpretar el lenguaje corporal y gestual, desarrollar la empatía, eliminar prejuicios y rescatar valores éticos, estéticos y morales. Por último, el inglés se convertirá en un bien libre, gratuito e intangible para las y los adolescentes, pues se empleará como una herramienta para explorar diferentes expresiones artísticas y los motivará a imaginar un futuro personal y colectivo más alentador. En resumen, el inglés en este primer año de secundaria ayuda al desarrollo de la comunicación, da apertura a otros conocimientos que contribuyan a su formación como ciudadano de este país y del mundo. ¿Cuáles son las aportaciones de la asignatura de artes al aprendizaje de las y los adolescentes? En este grado, las artes buscan sensibilizar sobre la relevancia que tienen como medios de representación y expresión. Asimismo, que las y los estudiantes reconozcan la capacidad de las manifestaciones culturales y artísticas para simbolizar las identidades y sentidos de pertenencia de las personas, comunidades y naciones. Se plantean experiencias artísticas que permitan recrear una situación problemática del contexto y manifestarse críticamente en torno a ello.
Algunos problemas que pueden tratarse son las manifestaciones de violencia y temas de vida saludable. En este sentido, se considera al diálogo como herramienta fundamental para la convivencia en los procesos creativos. Promueve el gozo estético al disfrutar las experiencias artísticas de creación y apreciación que permita reinterpretar la realidad. Se contempla el entorno natural y social para reflexionar sobre sus valores estéticos a partir de vivencias y se considera el espacio familiar como el primer referente de exploración. Además, se fomenta la recuperación de acontecimientos de la memoria colectiva para representarlos de manera creativa. Por último, se invita a la exploración de las características sensoriales de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, así como al respeto, reconocimiento y aprecio de las manifestaciones artísticas creadas por personas con alguna discapacidad. Maestras y maestros, hemos llegado al final. No me queda más que agradecer su atención. Hasta pronto.